people that want to know the truth and the honesty of it, if they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. El perturbador caso de Pogo, el payaso asesino que abusaba de adolescentes y los enterraba en su casa, participaban en actos benéficos y era apreciado por la comunidad. Sin embargo, detrás del maquillaje y los globos coloridos, se ocultaba un macabro asesino. Cuando John Stanley Gacy recibió a su primer hijo varón el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Estados Unidos, pensó que al fin cumpliría su sueño de educar a un hombre de verdad. Él y su esposa Marion Allen habían tenido antes una hija llamada Karen, pero como la infante era mujer, no cumplía con ese requisito de género que su padre exigía con insistencia. Estaba obsesionado con tener un varón. Tenía que ser un varón. Decidió llamarlo John Wayne, mismo nombre que el del mítico actor de Hollywood que protagonizó La Diligencia, película de 1939 del cineasta John Ford. No obstante, tras pasar por una infancia y adolescencia en la que fue atormentado por las exigencias de su padre, John Wayne Gacy nunca llegó a convertirse en uno de esos personajes de las heroicas historias de vaqueros, aquellos que en esa época marcaban un estricto estereotipo sobre cómo debería ser la masculinidad. Más bien se convirtió en empresario y uno muy carismático, apreciado por la comunidad. Cada vez que había un acto benéfico sacaba su disfraz, una peluca y repartía globos de colores con su cara bañada en maquillaje. Se presentaba como Pogo el payaso. Era visto como un ciudadano ejemplar y atraía la atención tanto de los niños como de los adultos. Incluso llegó a compartir con la primera dama Rosalind Carter, esposa del entonces presidente Jimmy Carter, quien gobernó desde 1977 hasta 1981 y exhibía orgulloso en la pared de su living una fotografía que le había sacado en esa instancia. Sin embargo, detrás de su permanente sonrisa y esa expresión decorada con una pintura facial, se ocultaba un asesino serial que estrangulaba a sus víctimas después de abusar de ellas. Luego, las enterraba en distintas partes de su casa. En total, se declaró culpable por matar a 33 adolescentes, todos varones, de entre 14 y 20 años aproximadamente. Pero pasaron años hasta que la policía pudo identificar que Pogo, el payaso, era en realidad un criminal de alto riesgo para la sociedad. Decidí mandar todo al diablo. La historia de John Wayne Gacy vivía en los suburbios de Chicago. Su padre era un maquinista ferroviario que disfrutaba de la pesca, los deportes y el alcohol. Los ingresos que recibía posicionaban a la familia en un sector socioeconómico medio-bajo. Lo que más anhelaba John Stanley era que John Wayne fuese igual que él, rudo, masculino, un hombre de verdad. Resultó ser muy distinto. Desde su infancia presentó problemas de obesidad, le costaba jugar con otros niños y más bien prefería estar en casa con su mamá y sus hermanas, además de Karen, después que tuvieron una tercera hija. Asimismo, le dificultaba sociabilizar con sus compañeros de colegio y su rendimiento académico era deficiente. Cada vez que John Wayne tenía un problema, acudía a Marion Elaine. Mamá era su confidente, se le acercaba y le contaba muchas cosas que no se atrevía a decirle a papá. Creo que él pensaba que le ocultaba secretos y eso le molestaba. Entonces mi papá discutía con ella, a veces muy fuerte. Recordó Karen en los años posteriores, cuando ya se había destapado los crímenes de su hermano. John Stanley no solo era obsesivo de cómo debía ser su hijo varón, desde su perspectiva, sino que también era violento. Cuando llegaba a la casa después de terminar su jornada laboral en la ferroviaria, se iba al taller de su sótano y comenzaba a beber, vaso tras vaso, hasta emborracharse. Más adentrada la tarde-noche subía a buscar a John Wayne con un cinturón en mano. Estúpido niñito de mamá, le gritaba a su hijo mientras lo agredía, según informaciones rescatadas por Infobae. Ya en la pubertad, John Wayne hizo lo que pudo para tratar de complacer a su padre. Incluso se inscribió en un grupo de Boy Scouts y ganó más insignias de supervivencia en un campamento. También empezó a salir con sus compañeras y paseaba con ellas cerca de su casa para que John Stanley lo viera. Todos sus esfuerzos estaban concentrados en impresionarlo, aunque nada parecía suficiente
estudiante. Incursionó en distintos deportes, pero no pudo rendir como esperaba su padre debido a que se desmayaba al correr. Tras una serie de exámenes médicos a raíz de dicha complicación, los doctores descubrieron que tenía un coágulo en la cabeza y le recetaron remedios para tratarlo. Aún así, John Stanley estaba convencido de que aquello era falso. De hecho, insistía en que su hijo fingía los desmayos para evitar estudiar y hacer actividad física. La frágil situación familiar de John Wayne y las problemáticas que enfrentaba en el colegio contribuyeron a que pasara por 4 institutos hasta que un día colapsó. Optó por dejar la escuela, irse a su casa, alejarse de una vez por todas de su violento progenitor y mudarse a Las Vegas, Nevada, para trabajar en una funeraria. Fue empleado del lugar por solo 3 meses y el motivo fue porque lo descubrieron acostado junto a un cadáver. Tenía apenas 20 años y varias fantasías dañinas rondando por su mente, aunque en ese instante nadie lo sabía. No podía hablar con mi padre, estaba destrozado, yo era un tonto, un estúpido que nunca llegaría a nada. Decidí mandar todo al diablo, declaró más tarde, cuando ya estaba tras las rejas. Un primer matrimonio fallido y múltiples denuncias por abuso. Después del incidente de la funeraria, quiso cambiar el trayecto de su vida. Se trasladó a Springfield, Illinois. Encontró un empleo en una zapatería, terminó el colegio y se inscribió en una escuela de negocios. A diferencia en su etapa escolar como adolescente, ahí sí consiguió buenas calificaciones y pudo hacer amigos con mayor facilidad. De la misma manera, en la zapatería se enamoró de una clienta llamada Marilyn Myers y el sentimiento fue correspondido, por lo que se casaron en septiembre de 1964, a menos de un año de haberse conocido. La familia de su ahora esposa tenía un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa, así que les ofrecieron mudarse hacia allá para que él ejerciera como gerente de ese local. Todo parecía andar bien en el ámbito económico y en lo social. Incluso fue directivo de la Cámara de Comercio y luego lo eligieron como vicepresidente. Además, empezó a asistir a actividades benéficas y a hacerse conocido en la ciudad. Hasta fue clave para potenciar la campaña del entonces gobernador electo de Illinois, el demócrata Otto Kerner. Al mismo tiempo, la relación con Myers se desmoronaba. Un análisis del caso revisado por el citado medio, el cual fue escrito por el sociólogo de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, detalló que John Wayne Gacy muy rara vez conseguía una erección durante la actividad sexual con su esposa, y en una ocasión que lo consiguió engendró a su hijo Michael. Aquel año, 1964, también tuvo su primera experiencia homosexual. Agregó, en ciertas ocasiones Gacy se reunía con otros empresarios para asistir a reuniones de la Cámara de Comercio. Una vez que salían los invitaban a un hotel llamado Clayton House, en el que veían películas pornográficas y hacían orgías con trabajadoras sexuales. Como es de esperar, lo hacían a escondidas, pero aquello no impidió que circularan rumores, los cuales llegaron a los oídos de Marilyn Myers. Ella, con el objetivo de evitar la separación, le dijo que lo aceptaba y que le gustaría participar en tales encuentros. Fue así como se incorporaron a un grupo de parejas swinger. Los distintos aspectos de su vida estaban alineándose. También tuvieron otra hija llamada Christine y Gacy figuraba constantemente en los periódicos. Pero no estaba satisfecho. Sus fantasías de atentar contra personas eran latentes, tanto que en una fría noche de 1967 cometió su primera agresión sexual conocida por las autoridades. Mientras su esposa y su hija estaban fuera, John Wayne Gacy invitó a su casa a un adolescente de 15 años llamado Donald Burgess, quien era hijo de un amigo senador. Cuando llegó a la residencia, le dio alcohol hasta embriagarlo y después lo obligó a practicarle sexo oral. Al terminar le dio $15 o unos 12,700 pesos chilenos actuales y lo intimidó para que ocultara el abuso que acababa de sufrir. Le dijo que si hablaba sobre dicho episodio nadie le creería y enfrentaría represalias. El joven, asustado por sus amenazas, estuvo con un cúmulo de deudas por unos días, hasta que finalmente decidió contarle lo ocurrido a sus padres. A raíz de aquello, Gacy fue arrestado y acusado por cargos de abuso sexual. En su defensa, insistió que el adolescente mentía y aseguró estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras para sostener que era inocente. Por supuesto, él pensaba que podría esquivar a la máquina, pero se equivocó. Lo único verdadero que dijo fue su nombre, apuntó el informe del sistema. A ello le sumó que, como era un hombre ampliamente conocido, el caso se hizo público y rápidamente aparecieron más adolescentes acompañados por sus padres, quienes denunciaron haber sido
sido víctimas de Gacy. Sus relatos y las contradicciones del acusado llevaron que el jurado le adjudicaran 10 años en la penitenciaría estatal de Anamosa, Iowa, mientras que Myers, agobiada por la presión y por conocer los actos de su esposo, pidió el divorcio y se llevó la custodia de sus 2 hijos. Nunca más volvió a verlos. Cuando pasó a ser un payaso asesino, la buena conducta de Gacy al interior de la cárcel favoreció a que fuese liberado después de solo cumplir 1 año y medio de prisión, el 18 de junio de 1970, por lo que se trasladó a Iowa, hacia Illinois, su estado natal, en donde no se conocían los delitos que había cometido. Creó su propia compañía, llamada PDM Contracting. Se compró una casa en el municipio de Norwood Park, se unió a la Cámara de Comercio, se inscribió en el Partido Demócrata y volvió a asistir frecuentemente a eventos benéficos, aunque ahora disfrazado de su personaje Pogo el payaso. John Wayne Gacy construyó, otra vez, la fachada de un ciudadano ejemplar que estaba dispuesto a darlo todo por el beneficio de la comunidad, hasta que compartió en una ocasión con la primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, y consiguió que le firmara una fotografía en la que se les vio a ambos, la misma que se mencionó al inicio de este video. Para John Gacy, los mejores deseos. Se leía en una parte de la postal, en la cual se les puede ver a ambos vestidos con trajes de colores rojizos. Se casó por segunda vez con una ex compañera del colegio de su hermana, Karen Caroline Hoff, y su carrera iba en ascenso. No obstante, se separaron en 1976 debido a sus complicaciones en sus relaciones sexuales. Lo que ni ella ni nadie sabía en ese minuto era que Gacy ya había empezado a cometer asesinatos seriales junto con abusos 4 años antes. El 2 de enero de 1972, mientras su pareja no estaba en casa, llevó a un joven de 15 años llamado Timothy McCoy, a quien recogió en su auto, abusó de él, le dio numerosas puñaladas y después lo enterró en el sótano. 3 años más tarde, el 29 de julio de 1975, atacó a John Burkovitz, de 16 años, y lo sepultó en el mismo lugar luego de estrangularlo. Posteriormente, al quiebre de su matrimonio con Hoff, solo entre marzo de 1976 y diciembre de 1978, asesinó a 31 jóvenes más. Sepultó 26 de los 33 cadáveres en el sótano, enterró 3 en otras habitaciones y a 4 los dejó en el río ubicado en las cercanías. ¿Cómo lo descubrieron y cuál fue su final? A medida de que los cuerpos fueron entrando en un estado de descomposición, el penetrante hedor que salía de la casa de Gacy llamó la atención de los vecinos, por lo que algunos de ellos se acercaron a preguntarle cuál era el origen. John Wayne respondía que tenía un problema de humedad, el cual estaba por solucionar, una mentira que no despertó sospechas en el vecindario. Fue un evento en particular el que recién lo puso en el ojo de las autoridades y de la comunidad. Un adolescente de 15 años llamado Robert Price había desaparecido en diciembre de 1978, tras decirle a su mamá que iría a una entrevista de trabajo con el empresario y el payaso. No volvió a su hogar ni se supo de él en toda la noche, por lo que la madre fue hasta su casa para preguntarle si sabía de su paradero. Gacy dijo que el joven nunca llegó a la reunión, una afirmación de la que ella desconfió. Con el presentimiento de que él podía estar vinculado con la desaparición de su hijo, la mujer fue a donde estaba la estación de policía y relató los sucesos. Tras escucharla, los agentes interrogaron a John Wayne, pero tal como había hecho unos años antes en Iowa, negó saber dónde estaba Price y sugirió que probablemente se escapó o que enfrentó alguna complicación en el camino. Lo liberaron bajo vigilancia y continuaron las investigaciones hasta que el juez emitiera una orden para allanar su residencia. Frente a ese escenario en el que estaba próximo a ser descubierto, Gacy recurrió al mismo carisma que mostraba cuando se disfrazaba de Pogo e invitó a algunos policías a cenar. Pensó que aquello le permitiría fortalecer su testimonio de que era inocente. Cuando estaban sentados alrededor de la mesa, uno de los agentes le preguntó de dónde venía el putrefacto olor. «Es humedad», respondió él, ya consciente de que estaba a unos pasos de que descubrieran sus crímenes. Dicha escena desató su desaparición, más cuando se enteró de que la orden de allanamiento permitiría que revisaran los pisos de su casa. Impaciente, visitó a su abogado y le reveló los atentados que cometió. Tras oírlo, le dijo que lo mejor era que confesara los delitos antes de que fueran a inspeccionar su vivienda. El hombre que encarnaba a Pogo en los actos benéficos fue rápidamente a su casa con la intención de cambiarse de ropa e ir a entregarse, pero cuando llegó la policía
policía lo estaba esperando. En esa instancia hallaron 16 cadáveres y con el paso de los años fueron encontrados más. De hecho, a décadas de que la policía descubriera a Gacy, en octubre de 2021, se descubrieron rastros genéticos de otras víctimas. Frances Wayne Alexander, quien había desaparecido a finales de 1976, fue una de ellas. El juicio en su contra inició en Chicago el 6 de febrero de 1980. Al principio, John Wayne recalcó ser inocente y aseguró que tenía complicaciones mentales, a pesar de que los peritos que lo analizaron concluyeron lo contrario. Hasta llegó a decir que las 33 muertes fueron de carácter accidental y que ocurrieron mientras hacían lo que llamó asfixia erótica. Todos sus argumentos y su defensa fueron desestimados, lo que le provocó una condena de varias cadenas perpetuas y penas de muerte, pese a que lógicamente solo se puede cumplir una vez. Pasaron 14 años en los que estuvo recluido mientras sus abogados apelaban, periodo en el que se inició en las artes manuales y comenzó a pintar cuadros, la mayoría de ellos de su propio personaje, Pogo el payaso. Finalmente recibió una inyección letal el 10 de mayo de 1994, la cual desencadenó su muerte en un tiempo de 18 minutos. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme él, fueron sus últimas palabras. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado el caso. Si es así, les recomiendo que se suscriban y agradecería su like para los próximos videos. Hasta la próxima.